Hola, buenos días, bienvenidos a Soluciones. El día de hoy estaremos conversando con especialistas sobre la pubertad precoz. ¿Sabe usted en qué consiste esto? ¿Sabe a qué edad pues comienzan a mostrarse esas señales de pubertad precoz? ¿Sabe cuáles son los síntomas, el tratamiento y cómo deben tomarlos los padres o cómo reaccionar? Pues todo esto en tan solo segundos acá en Soluciones. Recuerden además que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. Además, el día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Pubertad. Numeral Soluciones Pubertad. Acompañen todos sus mensajes, sus preguntas con esta etiqueta. También pueden participar a través de mis redes sociales. En todas somos @irlemolina con H, @irlemolina. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con la entrevista. Pubertad precoz, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompaña en el estudio Anabel Mejías, endocrino, pediatra, también María Esperanza Velázquez, endocrino y pediatra. Bienvenidas, gracias por atender a nuestra invitación acá en Soluciones el día de hoy y acompañarnos a tratar este tema tan interesante y que a muchos padres pues les llama la atención. Yo quisiera iniciar justamente la entrevista pues consultándoles o definiendo qué es la pubertad y qué es, por supuesto, la pubertad precoz. ¿Cuándo llamamos pubertad precoz? Podemos iniciar como ustedes quieran. Bueno, si quieres, empiezo yo. Bueno, doctora Anabel. Comienza. Mira, la pubertad es los cambios corporales que se dan en la transición desde un niño hasta la adultez. ¿Okay? Pubertad se refiere a cambios biológicos y la adolescencia a los cambios psicológicos. ¿Okay? En la misma, el paso de un niño a convertirse en un adulto. Ahora bien, cuando hablamos de pubertad precoz, ¿en qué consiste esto? Bueno, existen estándares para hablar de la edad normal en la cual inician esos cambios que ya mencionaba Anabel. Entonces se dice, y es en el mundo, que toda niña comienza la pubertad luego de los 8 años de edad y los varones luego de los 9 años. Cuando hablamos de inicio, hablamos de la aparición de los botones mamarios en el caso de las niñas, del vello púbico, y en el caso de los varones, pues comienza el crecimiento testicular y también la aparición del vello púbico. Esta es la edad estándar, en 8 niñas, 9 niños. Bueno, o puede variar dependiendo cada caso. Lo que está establecido estadísticamente es eso, o sea, se considera precoz todo inicio de la pubertad antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los varones. Pero cuando comienza entre los 8 y los 8 y medio en los niños, en las niñas, y 9 y 9 y medio en los varones, hablamos de temprana. Ok. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Es solamente la edad o hay alguna señal en específico física que pueda hacer también esa diferencia entre pues que sea precoz o que sea temprana? La diferencia entre precoz y temprana es simplemente la edad. ¿Okay? Se establece precoz antes de los 8 años en niñas, antes de los 9 años en varones. Ahora, en ese, vamos a decir, en el límite inferior, que sería entre 8, 8 y medio, si quieres llevarlo de 8 a 9, de 9 a 10, estás dentro de lo que se considera normal, pero hacia el límite inferior, eso se llama temprana, por definición, pues, o sea, es una definición como internacional. Cuando hablamos de esta pubertad precoz, ¿cuáles son esos primeros cambios o esas primeras señales que deben llamar la atención? Pues que obviamente están afectando a ese niño o a esa niña y que pues llama la atención o debe llamar la atención de los padres. Una de las primeras cosas que uno nota es la aceleración en la velocidad de crecimiento. Incluso en muchos casos antecede a la aparición de los caracteres sexuales. Y en las niñas la aparición del botón mamario en la gran mayoría de los casos es el signo precoz de aparición. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos cuando pues están atravesando por ya la pubertad, pues comienzan a verse cambios digamos en las edades normales, pero cuando esto comienza a ser precoz,
pues hay alguna situación en específico, a lo mejor psicológicos, cambios psicológicos que pues deben tratarse a tiempo. ¿Qué pueden hacer los padres en ese momento que se ven pues con esta situación que no es normal? La mayor parte de los casos vienen por aparición de signos físicos, es decir, cambios corporales, ¿sabes? Y cuando uno interroga, de repente te dicen que, bueno, que tienen cambios bruscos de humor, que de repente pasan de estado, ¿sabes? Que están muy contentas o muy tristes sin razón, pero pubertad en sí vamos como que a los cambios físicos. Obviamente que una niña pues pequeña no tiene la madurez psicológica como para enfrentar todas las consecuencias de los cambios que ocurren en su cuerpo cuando está presentando pubertad. Entonces, la idea nuestra es de tratar de frenar esos cambios para que ellos sigan en un ritmo normal para un niño y no enfrentarse a todos estos cambios tan temprano. ¿Qué causa que un niño comience con esta pubertad precoz? Mira, en las niñas en la mayoría de los casos no se precisa la causa, se llama idiopática en el 80% de los casos, pero muchas veces puede ser señal de presencia de lesiones a nivel de la hipófisis en el cerebro, alguna tumorcito productor de hormonas o incluso en los ovarios también, ¿okay? Que dan orígenes a pubertades precoces periféricas. En los varones sí, en la gran mayoría de los casos se puede llegar a establecer la presencia de alguna lesión en los testículos o arriba en la hipófisis, pero en las niñas generalmente es más difícil precisar la causa. ¿Cómo se puede detectar? Es decir, pues un padre lleva su control pediátrico a su niño o su niña de 8 a 9 años y de repente comienza a ver algunos cambios. ¿Cómo pueden diagnosticar esto? O sea, ¿o cómo se detecta? ¿Puede evitarse a lo mejor? Bueno, con el control, vamos a decir, rutinario por parte del pediatra del niño, eso se puede detectar fácilmente, porque tú en la consulta debes pesar, debes medir y examinas al paciente sin ropa, entonces puedes ver esos cambios corporales. Como dijo la doctora, puede verse antes de ver otra cosa que crece muy rápido, es decir, que se salió de la velocidad con que venía creciendo, que es un cambio importante que ocurre en la pubertad, el estirón de la pubertad. Entonces, si eso se empieza a ver tempranamente, ya es como una alerta para el pediatra para pedir una serie de exámenes o referir a su vez al especialista, al endocrinólogo, para que evalúe y verifique si todo está en orden, por así llamarlo. ¿Qué hace que esto se acelere? Además de estas señales que nos comentaba la doctora María Esperanza, ¿pueden haber otras señales que den este resultado de la pubertad precoz? Se habla incluso de contaminantes ambientales porque es una situación que se está viendo a nivel mundial. Tanto es así que han habido reuniones de especialistas donde se ha tratado de cambiar esta edad que estamos refiriendo ahorita nosotros de 8 a niñas más pequeñas, ¿ok? Pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que hay. Hay teorías que dicen que, por ejemplo, en los medios urbanos, en las ciudades, todo es como más apurado, incluso la pubertad. Las niñas que viven en comunidades rurales, su desarrollo sexual es un poco más tardío que las niñitas de las ciudades. Lo que sí se ha visto una relación es con obesidad, es decir, la obesidad favorece que los cambios conducentes a la pubertad se aceleren. ¿Y cómo estamos en Venezuela? Tomando en cuenta pues estos señalamientos que nos está haciendo estos estudios pues que llaman la atención y que han aumentado los casos de niños que empiezan ese desarrollo de manera adelantada. ¿Cómo estamos en Venezuela? En su consultorio, sus experiencias, por ejemplo. Es difícil hablar de números siempre en Venezuela porque no tenemos reportes estadísticos, pero lo que uno nota es eso que ya comentaba la doctora. Las niñitas con sobrepeso, los varones con sobrepeso tienen tendencia a hacer aparición de caracteres sexuales de manera precoz. También el sedentarismo, se ha hablado de algunos disruptores endocrinos, el uso de algunos insecticidas, algunos medicamentos que también se han relacionado con pubertad. Okay, pero de verdad que estadísticamente que yo te pudiera decir que hay una mayor incidencia en este momento de pubertad precoz, no creo. ¿En quiénes es más común? En las niñas. En las niñas. En las niñas que en los varones. ¿Cuál es la edad promedio para iniciar ese desarrollo normal de un niño o una niña?
Generalmente luego de los 8 años y medio en las niñas, luego de los 9 años y medio, 10 en los varones, inicia el proceso. Dura entre 4 a 5 años aproximadamente, o sea, uno está completando la pubertad. En la niña el signo principal prácticamente es la aparición del primer sangrado, la menarquia, la primera regla, ¿no? Sin embargo, no significa que no continúa creciendo, porque aún luego de ese primer periodo puede haber un crecimiento posterior hasta completar la talla adulta final. Y en el varón aproximadamente hasta los 16 años, o sea que es un proceso que es progresivo, valga la redundancia. Muchas veces los padres se angustian cuando ven la aparición del primer carácter sexual. Entonces dice, ya la niña va a sangrar o ya se va a comprometer la estatura del niñito, y no. Quizá el papel mucho del pediatra y del endocrinólogo es tranquilizar cuando estamos ante un proceso normal, cuando no encontramos evidencia de que sea precoz, cuando la evolución es adecuada, pues uno puede ir vigilando esa pubertad hasta alcanzar y cuando es precoz sí podría estar afectado, podría haberse afectado a lo mejor el tamaño, el crecimiento. Sí, sí, el tamaño, y muy importante psicológicamente, pues, o sea, es una mujer en un cuerpo de niña. Claro. Y justamente sobre esos aspectos psicológicos vamos a estar conversando en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más de soluciones. Estamos hablando sobre... Continuamos acá en Soluciones. Pubertad precoz, el tema que estamos tratando el día de hoy. Les recordamos que la etiqueta que estamos utilizando es numeral Soluciones Pubertad, así que pueden utilizarla y enviarnos todas sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. También pueden hacerlo a través de mis redes sociales @irlemolina con H, @irlemolina con H. Continuamos, hemos dejado el tema de la parte psicológica, ese impacto psicológico, y ustedes pues tras cámaras, y ojalá pudieran nuestros televidentes tener la oportunidad de escuchar los comentarios, nos comentaban que a veces ese impacto psicológico es mayor para los padres que hasta para los propios niños. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo... o qué consejos darle a los padres justamente para que no sea ese choque tan fuerte y aprender a llevarlo y enseñar a los niños a esos cambios o mostrarle esos cambios? Doctora. Bueno, en general lo que conversábamos, el problema de la pubertad precoz es también la precocidad sexual, porque hay un despertar hormonal que ocurre antes del tiempo indicado. Entonces se ha visto que son niñas que tienen el riesgo de un inicio de actividad sexual temprano, por ejemplo. También se reporta que son propensas a sufrir de ataques sexuales, porque son niñitas ya completamente desarrolladas y que no tienen la madurez para el manejo de esa vida sexual o de ese despertar sexual precoz. ¿Okay? En general, el apoyo psicológico que se tiene que prestar a los padres y a esos niños es el de la educación, el de formarlos en la importancia de una actividad sexual cuidadosa. Eso se está relacionado, si bien me decían que no había una cifra en específico de la cantidad o un registro de cantidad de niños o niñas con pubertad precoz. Sin embargo, sí hay algunas cifras que se manejan en cuanto a embarazos a temprana edad. ¿Cómo esto está ligado, el tema de la pubertad precoz, con estos embarazos en niñas? Bueno, definitivamente si tú tienes ya, vamos a decir, el aparato listo para procrear y estás en una edad más temprana, pues sí hay una relación, o sea, estás más propensa que una niña que no tenga estos cambios. Psicológicamente, muchas de esas niñas no saben lo que significan los cambios corporales que están teniendo, no saben las consecuencias de eso. Y por otro lado tenemos vamos a decir, la problemática social que nos acompaña, las presiones sociales, el hecho de que cada vez tú ves que las parejas, o sea, las niñitas que están en los colegios pues tienen que tener novio, tienen que tener una presión a tener actividad sexual, no tenemos educación sexual a nivel, vamos a decir, escolar como una política de salud pública, y todas esas cosas pues van a caer en lo mismo, en que nos aumentan, pero no es una cosa solamente relacionada con la pubertad precoz. O sea, es una cosa mucho más compleja que eso. ¿Cómo cuál? Bueno, toda la problemática que hay alrededor, pues, o sea, no es nada más que tú tienes los cambios fisiológicos que llevan a eso, porque si tenemos, por ejemplo, una familia que conoce cuál es la situación, con el apoyo psicológico, con el apoyo médico, además hay que explicarle a esa niña
o ese niño los cambios que están ocurriendo, qué está pasando con él, cuáles son las diferencias que hay entre un niñito, vamos a decir, que todavía esté prepuber y él. Y en la medida que tú conoces más, pues eres capaz de evitar este tipo de cosas. ¿Puede tener alguna consecuencia a futuro una pubertad precoz en comparación pues con un niño que experimenta un desarrollo en una edad normal? Sí, lo que conversábamos hace rato, pues aparte de esa relación con la precocidad sexual, pues hay un compromiso de la estatura final. Son niñitos que usualmente son muy altos en esos primeros años, lo que ya mencionaba la doctora sobre el estirón puberal. Ese estirón puberal ellos lo hacen antes de lo que le corresponde, antes de la edad a la cual ocurre normalmente. Entonces son mucho más altos que sus compañeros en los primeros años, pero luego cuando ya sus compañeros comienzan a hacer ese estirón puberal, ellos ya tienen su talla adulta definitiva. Entonces se quedan mucho más pequeños incluso que sus padres, porque se produce una maduración de las epífisis de los huesos que cierra el crecimiento lineal. En el caso de las niñas, ¿guarda alguna relación a lo mejor que tengan una pubertad precoz y más adelante ya adultas pues comiencen a experimentar cambios de menopausia a temprana edad, por ejemplo? ¿Eso guarda alguna relación? No se ha establecido ninguna relación con menopausia precoz y pubertad precoz. ¿Y en el caso de los hombres, por ejemplo? ¿Tampoco guarda ninguna relación? Ustedes nos hablaban también de, se podría frenar. ¿Cómo es ese tratamiento ya luego pues de haberse diagnosticado esa pubertad precoz? ¿Qué tratamiento es el recomendable o a lo mejor recomendaciones psicológicas también, tanto para los padres como para ese niño, ¿no? Bueno, de manera inicial habría que precisar si realmente es una pubertad precoz. Hay muchas pubertades que inician de manera precoz que sin embargo no se tratan, ¿ok? Eso va a depender de la evolución, de los hallazgos que uno tenga en los exámenes paraclínicos, en el examen físico, ¿ok? Hay un cierto porcentaje de esos niños que no se les coloca tratamiento y se dejan en observación y hacen pubertades normales al final, aunque hayan comenzado un poco antes de lo que les correspondía según la estadística. Ahora, cuando los tratas, primero tienes que precisar la causa, o sea, hay que ver cuál es el origen, pero en general se usan agonistas hormonales que producen una frenación a nivel de los ovarios, que dejan de producir las hormonas femeninas en el caso de las niñas, en el caso de los varones la frenación se produce a nivel de los testículos y detienes esa producción hormonal. Entonces es como que los pusieras de nuevo prepúberes hormonalmente. Luego de unos años, cuando ya han llegado a una edad conveniente, cuando ya mantienen una velocidad de crecimiento adecuada y ya tú ves que está en una edad en la cual no habría mayor problema porque iniciara su pubertad, retiras el medicamento y comienza nuevamente la pubertad a una edad normal. ¿Y si no se tiene tratamiento, qué podría pasar? Todos esos cambios ocurren más temprano, la niña presenta su desarrollo sexual en una edad más temprana y generalmente alcanzan una talla menor que la que le correspondía con respecto a la talla genética, es decir, a la de su mamá y su papá. ¿Cuáles son esos exámenes? Hablando ya del diagnóstico, ¿cuáles son ese tipo de exámenes a lo que es sometido un niño cuando pues ya se logra o se consigue ese resultado de una pubertad precoz? Bueno, tomamos exámenes hormonales, inicialmente pueden ser tomados en ayunas, sugeridos por el pediatra o por el endocrinólogo. En el caso de que no sean suficientes, se hacen pruebas de estimulación especiales que sí son a cargo del endocrinólogo. Se solicita edad ósea, que es la radiografía de la mano izquierda, donde se permite la valoración de la maduración ósea, que usualmente en las pubertades precoces está adelantada. Tomamos ecosonogramas testiculares o ecosonogramas pélvicos, a ver qué hay dentro de la cavidad pélvica, a ver si hay alguna lesión, a ver cuán avanzados, por ejemplo, en el caso de las niñas, para poder ver los ovarios debemos hacer ecografías pélvicas y cuando hay indicación, pues resonancias o radiografías de cráneo, a ver si hay algún origen también central en esas pubertades. ¿Puede ser hereditario si mi papá o mi mamá pues tuvieron un desarrollo temprano o pubertad precoz? ¿Esto puede ser hereditario? Sí, sí, el sí es rotundo. Hay familias que históricamente son tempraneros, pues es lo que llamamos nosotros. Entonces eso también influye muchísimo en el enfoque que dé la familia a las edades, ¿no? Porque si yo me desarrollé temprano, pues a mí no me va a parecer raro que mi hija esté temprana. Y eso tiene una tendencia secular, es decir, vuelve y ocurre. Hay algo bien importante
también que hay pubertades que no solamente son centrales, hay pubertades que es lo que llamamos nosotros pubertades periféricas, que dependen ya de órganos efectores, es decir, problemas ya a nivel de ovario o testículos, o sea, que no están confinados a la orden de centros superiores a órganos efectores. Entonces también todos estos exámenes nos van a llevar a poder diferenciar cuál es la causa para con ello ir al tratamiento que sea más adecuado en el caso de que sea necesario. No todo niño es candidato a tratar o a frenar pubertad y eso es bastante importante. Y eso vamos a ahondar un poco más en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos acá en Soluciones conversando con las doctoras Anabel Mejías, que es endocrino y también pediatra, y María Esperanza Velázquez, endocrino y pediatra. Recordándoles además que todo lo pueden, si usted se perdió alguno de nuestros programas, puede verlos en nuestra página web www.globovision.com. En la sección de programas allí va a encontrar soluciones. Usted entra en esa sección y va a encontrar todas nuestras ediciones. Aquella que se perdió, pues no hay excusa. Las busca en nuestra página web www.globovision.com y allí va a estar muy pendiente de todo lo que hacemos acá en Soluciones y por supuesto en el canal. Recuerden las redes sociales, @solucionesgb y la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, numeral Soluciones Pubertad. Y justamente nos habíamos quedado para este bloque en ahondar un poco más en estos dos, en pubertad periférica que me estaban explicando en el bloque anterior y la pubertad central. Esas dos grandes diferencias para dejarlas, digamos, bien explícitas en esta parte del programa. Doctora Anabel. La pubertad precoz, como dijimos, es la aparición de estos cambios antes de la edad en que está supuesta a aparecer. Ahora, ¿cuál es la causa? Hay como dos grandes grupos. Un grupo que está mediado por una respuesta que viene de centros superiores, es decir, una respuesta que viene desde el hipotálamo, hipófisis y va al órgano efector. Y hay otra pubertad, que es la que llamamos periférica, donde este centro, esos centros nerviosos no están involucrados, sino simplemente los órganos efectores, por alguna razón, empiezan a liberar las hormonas que son capaces de dar todos esos cambios corporales. Y esa es la primera distinción que tenemos que hacer cuando ya estamos claros en que el sí es una pubertad precoz. Entonces, bueno, ¿quién está causando esa pubertad precoz? Para luego ir a plantearnos cuál sería el tratamiento, pero hasta que no sepamos bien dónde estamos, no podemos hablar de exactamente con qué vamos a tratarlo. Sí, es bien importante hacer la distinción porque los tratamientos no son iguales, ¿okay? Porque va a depender de la causa. Y yo quería también hacer un comentario en relación con la aparición de los caracteres sexuales y muchas veces el retardo en la consulta, porque entonces hay como una teoría por allí de que si el huevo, que si el pollo, que si entonces le quito algunos alimentos, incluso hay personas que retiran tubérculos, papa, ocumo, ñame, etcétera. Cantidad de cosas que supuestamente se relacionan con la aparición de los caracteres sexuales y que realmente en el curso del tiempo se ha demostrado que eso no tiene absoluta ninguna relación y que tampoco es parte del tratamiento de la pubertad precoz. El eliminar alimentos de la dieta como tratamiento para la aparición de esos caracteres y que muchas veces lo que hacen es que retardan el momento de la consulta precoz. Ahora bien, hay alguna, y nos comentaba así la doctora Anabel, que pues había algunos estudios en proceso por el tema de la alimentación y qué relación guardaba con la pubertad precoz. Pero en este momento, ¿qué se recomienda en cuanto a alimentación en ese periodo de ese niño que está experimentando todos estos cambios, tanto físicos como cambios psicológicos también? Sí, lo que mencionaba Anabel era el tema de los disruptores endocrinos, ¿no? Que es lo que está como muy de moda. Ahí se mencionan ciertos compuestos que están dentro de los alimentos muy procesados, algunas hormonas que se utilizan de repente en el cultivo de ciertas o determinadas plantas o en el procesamiento de las carnes, ¿ok? Pero realmente no se ha logrado establecer específicamente algún alimento o algún agente en específico que origine el despertar de este gonadostato, de este control central a nivel de pubertad. O sea que recomendaciones a nivel de dieta, la verdad es que no se hace ninguna. Claro, es distinto si el niñito tiene un sobrepeso, si tiene obesidad, por supuesto se hace un manejo nutricional para tratar de disminuir ese sobrepeso, que como ya bien mencionaba ella, pues acelera la pubertad también.
Si viene, pues hay señales evidentes cuando comienza la pubertad precoz. Hay otras señales que no son fáciles de detectar por parte de los papás, por ejemplo, ¿y cuáles son? O sea, ¿cómo podrían esos padres en este momento que nos están viendo comenzar a ver a sus hijos y pues detectar esas señales que pues no son estas evidentes como a lo mejor algún crecimiento o algún vello? ¿Qué otras señales pueden darse? Mira, yo diría que pubertad es una cosa que de diagnóstico clínico sencillo, ¿ok? O sea, otras cosas diferentes, lo primero que tú te llama la atención de un niño es su cambio en el cuerpo. O sea, de verdad que no todos los niños tú logras que te reporten que hay cambios en su comportamiento o en conducta, incluso en que ya tengan como que apetencias por ver a niños de otros. No, básicamente yo diría que en el grueso de los pacientes todos vienen por cambios corporales. Sí. O sea, no siempre aparición de botón mamario, pero sí de que está creciendo mucho, de que es demasiado rápido en relación probablemente con algún hermano, con otros niñitos de su entorno de colegio, niños que hacen deportes y de repente dices, oye, pero es que yo las veo con los demás y es diferente. Es el último en la fila y es el más pequeño del salón. Más que cambios, vamos a decir, de conducta. Los conductuales son quizás un poquito más allá. Tienes que tener más niveles hormonales para que ya tengas esos cambios. Sí, quizá una cosa que no hemos mencionado es la presencia del olor apocrino, el mal sudor. Muchas veces eso podría ser una señal de que ya hay ahí alguna actividad hormonal. ¿Y esta es más común en quién? ¿En el niño o en la niña? Es indiferente. Es indiferente. Si un padre, por ejemplo, en este momento tiene un niño de unos 6 años y ve que ese niño tiene un tamaño, o sea, es un niño más grande, es más robusto, o es un niño tiene más peso que los niños de su edad normal, ¿podrían tener a lo mejor alguna preocupación o hay que preocuparse porque ese niño está haciendo o tiene una estatura mayor que los niños de su edad? Y podría llamarle la atención en cuanto a que podría tener un desarrollo más temprano o precoz. Depende del entorno familiar, ¿ok? Porque si estamos hablando de unos padres muy altos, lo normal es que el niñito sea alto. Más bien me llamaría la atención que fuera pequeño, ¿ok? Con respecto a sobrepeso, sí. O sea, el sobrepeso siempre nos debe alertar en que tenemos que buscar la manera de controlarlo. Pero nuevamente yo insisto en la importancia de la evaluación clínica regular, periódica de ese niño por un pediatra. O sea, un buen pediatra siempre es el que le va a decir a la mamá, mira, ojo con esto, vamos a poner en observación esto, me parece que ha ganado mucho peso, me parece que creció un poco más de lo que se estaba esperando. O sea, muchas veces vemos casos donde llegan los padres con la preocupación, donde dicen que lo han mencionado varias veces a su pediatra y le dice que no, pero no hay nada mejor que una mamá preocupada, lo sabemos todos. Cuando las mamás dicen esto no me parece bien, hay hasta que no acá. sí. Pero puede pasar también ese desarrollo tardío. Llega un niño después de la edad promedio y aún no está experimentando estos cambios. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Uy, eso es capítulo para otro programa. Sí, hay pubertades retardadas. Consideran pubertades retardadas más allá de los 14 y los 16 años. ¿Okay? Cuando no hay aparición de caracteres sexuales a esas edades, pues hay algunas otras causas que hay que descartar. Desde que hayas tenido algún problema con el desarrollo de los ovarios, de los testículos, que haya generado el que no se haya producido la activación, hasta que tengas problemas centrales que no hayan despertado lo que te hablaba yo antes, ese gonadostato para que arranque la pubertad. Pero eso es un capítulo inmenso de la endocrinología. Es pubertad retardada. Pero ahora bien, claro, pero a ver, si estamos preocupados porque ya comenzó a los 6, 7 años, 8 años, 9 años con a experimentar estos cambios y pues lo estamos ya viendo como una pubertad precoz, a lo mejor hay un momento en estos padres en este momento que están diciendo, ya el mío no ha empezado. El mío tiene 14 y pues todavía no ha empezado. ¿A qué edad? Si bien nos debemos, digamos, tener esa alarma o esa alerta cuando tienen entre 8 o 9 años y comienzan a experimentarlo, ¿en qué momento ya después de esa edad debemos estar pendientes de aún no ha comenzado a experimentar estos cambios? Pues igual que con la pubertad precoz, hay tendencias familiares, como ya lo mencionaba Anabel, hay familias que son maduradoras tardías. Sí. Al tema familiar. No siempre, pero es la causa, vamos a decir, fisiológica, o sea, es decir, una cosa que corre en la familia,
que Claro. son más tardíos. Hay gente que es maduradora tardía, entonces inician las pubertades un poco más tardes, pero cuando tú estás ya entre una niña de 14 años que no tiene ningún carácter sexual o un varón de 15, 16 años que tampoco tiene ningún carácter sexual, ya es momento de consultar. Ellos nos dicen que es un tema para otro programa, pero vamos a tratar de seguir avanzando sobre. Ya en la última parte de nuestro programa, estamos hablando sobre la pubertad precoz, pero pues también esta pubertad, digamos, retrasada, ¿no? Que es uno también, es un punto también interesante y que probablemente, pues conversando sobre la pubertad, te empieza, o a esos padres empieza a llamarles la atención, hey, pero ya el mío tiene 15 años y aún no ha experimentado tal o cual cambio. ¿Cuáles pueden ser esas causas para que lleven a esa pubertad tardía? Bueno, fíjate, la causa puede ser genética, muchos trastornos cromosómicos. Una de las primeras señales que dan es justamente la falta de aparición de pubertad. Puede haber causas incluso de enfermedades padecidas, por ejemplo, las parotiditis. Pueden dañar los ovarios, pueden dañar los testículos y ya en el momento en que les corresponde hacer ese despertar no comienza la pubertad porque justamente la glándula efectora no tiene la capacidad para responder. Como la parotiditis, hay muchísimos virus que pueden hacer ese daño a nivel de los ovarios o a nivel de los testículos. De igual manera, por ejemplo, algún niño que haya tenido un cáncer que haya recibido irradiación a nivel del abdomen, donde hayan sufrido los ovarios o los testículos, puede haberse dañado, no iniciar la pubertad. De igual forma, un tumor craneal donde el paciente haya sido intervenido quirúrgicamente, donde haya sido tratado con radioterapia, también puede generar un problema de retardo de la aparición de la pubertad. Pero causas, bueno, muchísimas. Doctora Anabel. ¿Sí? Enfermedades crónicas, ¿sabes? También, pero crónicas raras, vamos a decirlo. Te comentaba antes que es mucho menos frecuente una pubertad retardada que una pubertad temprana o precoz. Y además existe otro criterio que es no solamente que no tengas ningún cambio corporal, sino que, por ejemplo, comiences con los cambios y no haya progresión. Es decir, hiciste una niña con aparición de botón mamario, pero luego no tiene la progresión de que sigan creciendo las mamas, de que aparezca vello púbico, vello axilar. Entonces, eso también se considera un problema de pubertad retardada. ¿Puede comenzar esa pubertad precoz, es decir, empezar a aparecer esos primeros vellos, esos primeros, el botón mamario y frenarse pero sin ningún tratamiento? O sea, arrancó pero paró sin ningún tratamiento. ¿Eso puede pasar? Sí, y de hecho pasa con relativa frecuencia porque siempre lo tomamos como que es un sistema biológico, ¿verdad? Es el gonadostato, es decir, imagínatelo como un sistema que va empezando una producción hormonal y que eso se libera por pulsos. Entonces hay etapas en que los pulsos son más continuos y etapas en que tú puedes tener un pulso, ese pulso es como que tú probaras una máquina y dices, ok, todo está funcionando bien, sale de un poquito de estrógenos, tienes los órganos que responden y luego se calma. Y por eso es que muchos pacientes uno los sigue simplemente con observación y va cada cierto tiempo a la consulta y tú ves con qué rapidez hacen los cambios y eso te ayuda a ti a decidir si tú vas a intervenir con tratamiento o no. Incluso puede ser signo de patología. Hay una cosa que se llama síndrome de silla turca vacía, donde puede comenzar como una pubertad precoz y luego estancarse. ¿Y eso puede ocurrir en alguna edad específica o no tiene ninguna? Es simplemente la progresión. No es como que sea a esta edad o a la otra, sino que no se dé el evento como debe darse. Continuo. ¿Podría pasar igual en niños o en niñas? Sí, efectivamente. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son esas recomendaciones para los papás? Pues cuando estos niños inician este proceso, más allá de estar atentos, llevarlos al pediatra o al endocrino para hacerle seguimiento a ese desarrollo de su hijo, ¿cuál es esa recomendación que ustedes directamente dan a esos papás cuando llegan con esas preocupaciones y a lo mejor con tantas preguntas? Bueno, fíjate, yo creo que lo primero y más importante es recordar que la pubertad normal no es una enfermedad. Porque ahorita nos angustiamos mucho cuando comienzan las niñitas de repente con aparición de caracteres sexuales a los 9 años y es un motivo de consulta frecuente. No está mal que consulten,
pero todos como que tenemos mucho miedo de que esa niñita o de ese niñito crezca, ¿no? Entonces es importante la consulta periódica, porque eso te va a permitir saber que los eventos están ocurriendo en el momento en que tienen que ocurrir, con la progresión adecuada y en el tiempo adecuado, con una evolución adecuada. Y después, bueno, comenzar a manejar el hecho de que ese pequeño niño ya se está transformando, que va a llegar a ser un adulto y que tenemos que vivir ese proceso ya, como lo mencionaba Anabel, no solo físico, sino también psicológico, que es la adolescencia. Doctora Anabel. Mira, yo creo que una de las cosas que uno puede hacer como médico es reforzar el concepto de que es un proceso fisiológico. Yo trato siempre como de que decir eso a los pacientes, que sepan que no estamos en presencia de una cosa ni rara ni anormal, sino simplemente apurada. O sea, una cosa que es normal, que pero no está que en está su apurada. tiempo. Exacto, y que bueno, que ya una vez que conocemos por qué está pasando o qué es lo que está pasando y que estamos poniéndole, vamos a decirlo, ya sea observación, ya sea su tratamiento medicamentoso, pues ya sabemos con qué estamos, vamos a decir, lidiando. Y a los niños hay que explicarles, porque los niños son el objeto del tratamiento, el objeto de la consulta. Y no hay nada más como que te digo, imagínate tú un niño diciendo, porque a mí me traen a esta doctora y porque a cada rato ella me dice que me tengo que quitar la ropa y que me va a examinar. O sea, todas esas cosas son importantes hablarlas con los pacientes. Además, porque probablemente si es un niño de 8 o 9 años, está en una edad de juegos, está en el colegio y ve que a lo mejor los amiguitos no están experimentando esos mismos cambios que ellos están experimentando. ¿Les ha pasado? ¿Cómo tratan esto con esos pacientes? ¿Cuáles han sido esas experiencias? Sí, bueno, tienes que explicarle, tranquilizarlo, explicarle que el tratamiento va a hacer que esa progresión se detenga, que él no es diferente al resto de sus compañeros, que simplemente le están pasando las cosas un poco antes, pero que con el tratamiento eso va a tener una solución. ¿Creen ustedes, doctores, que hace falta mayor educación en cuanto a la pubertad en las escuelas por parte de instituciones en este momento? Sí. Sí, por supuesto que sí, porque eso va de la mano también con la educación sexual, que ya mencionaba Anabel, ¿no? No hay políticas públicas donde eso sea tomado en cuenta, donde en la escuela se le explique los cambios importantes que le van a ocurrir, cómo esos cambios son normales, cómo te vas a transformar de niño a adulto y cómo tu cuerpo tiene que pasar por esos cambios, al igual que tu aspecto psicológico, donde tienes que ir madurando, acompañando a ese cuerpo que va creciendo contigo, ¿no? ¿Puede existir la negación por parte de ese pequeño a esos cambios y eso puede afectar o puede frenar ese desarrollo precoz que tienen? No, porque el hecho que tú no lo aceptes no va a frenar tu respuesta hormonal, ¿no? Lo que hace es que sea mucho más difícil aceptar los cambios que ocurren y quizás requiera a este paciente un poquito más de apoyo psicológico, un poquito. Lo que yo he visto normalmente es que ahorita las niñitas más bien están todas como apuraditas y felices de los cambios que les ocurren y que son las mamás y los papás los que están preocupados, ¿no? Sí, es la realidad, ¿no? O sea, pero sí les llama la atención los cambios en relación a otras niñas y cosas así. Pero yo siempre pienso que para los niños es más fácil que para los padres. ¿Son los papás los que llegan más alarmados a los consultorios? Más asustados. Ajá, sí. ¿Sí? Asusta que tu hijo crezca. Claro. Asusta que cambie. Entonces es motivo de preocupación. Y por supuesto en la edad que no se esperan que pase. Bueno, mucho más. Si a la edad normal te asusta, imagínate antes. Y en este momento que pues los niños se están volando. Eso te digo. Muchas veces tú llegas, o sea, sobre todo las niñitas, que es cuando es más frecuente, ellas están felices y la mamá muy preocupada. Y en los varones, ¿cómo pasa en el caso de los varones? Porque a lo mejor las niñas sí, pues somos un poco más abiertas, un poco más de, bueno, ahora sí me voy a poder hacer tal y cual cosa, porque pues ya estoy más grande o estoy creciendo. Pero en los niños, ¿son un poco más retraídos o lo asumen igual? Yo diría que eso depende mucho de la personalidad de cada niño. O sea, la pubertad en sí no lo va a hacer que sea diferente a lo que él venía haciendo. Pues es decir, si él es un niñito extrovertido, va a seguir siendo extrovertido. Si es un niñito introvertido, no te cambia tampoco tan radicalmente eso, ¿no? Pero nuevamente te digo, en los varones es más raro ver una pubertad precoz y los cambios físicos son más tardíos en los varones dentro del proceso puberal. Es decir, para que tú notes que un muchachito ya está puberal, cuando te das cuenta por fuera ya eso tiene rato
Ella tiene razón. Que ya También comenzó el proceso. la hembra tiene la ventaja de que es mucho más visible. Claro. El botón mamario es más visible. Y usualmente el varón se esconde más. Cuando comienza a aparecer ese vello púbico, cuando le crecen los testículos, pues no, Y se no nota lo más. refiere. Ese cambio se puede notar nota más menos. que en la voz, por ejemplo, en los niños. El cambio de la voz es uno de los cambios más tardíos que hay. Ujú. Entonces, es lo que te digo, cuando tú ya vienes, si tú vienes a la consulta porque el muchachito cambió la voz, ya casi que tienes un hombre, Sí, no lo examinas. Ya casi que no Sí, entra la ya muerte. casi, Sí, o sea, sí. ya casi que Claro. no puedo frenarlo. Muchísimas gracias, agradecidos con las doctoras Anabel Mejías, endocrino y pediatra, y también a María Esperanza Velázquez, endocrino y también pediatra, por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones a tratar este tema tan interesante. Estamos entonces muy pendientes con el tema de la pubertad tardía, que me dijeron que pues es un tema muy amplio y entonces no me quisieron soltar muchas cositas acá, pero entonces queda pendiente para una próxima edición de Soluciones traerlas también y tratar este tema tan interesante, porque pues nuestros hijos o los padres, sus hijos es una cosa tan importante y hay que estar tan pendientes tanto del desarrollo, tanto como la educación, esos cambios psicológicos. Así que padres, estén observando a sus hijos todo el tiempo. Recuerden además que para todo siempre hay una solución y que a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, la esperanza es la última que se pierde. Que tengan un feliz día. Chao, chao.